Buenos días, profesor. Entonces, es para compartir el video de la exposición. Pues, lo voy a exponer. Voy a exponer acerca de los conjuntos numéricos. Pues, ¿qué son los conjuntos numéricos? Los conjuntos numéricos son grupos que se clasifican en diferentes tipos de números, pero los números se agrupan en los grupos se agrupan entre sí ya que cada uno tiene sus propias condiciones y sus características en común. Y de lo contrario, si no hubieran agrupaciones o conjuntos en los números, no habría un orden de números lógico, no habría un orden, sino los números estarían muy desorganizados. En cambio, los conjuntos numéricos los clasifican en diferentes tipos de números, ya que eh, se agrupan según sus mismas condiciones y sus mismas características. ¿Cuáles son los tipos de conjuntos? Pues el primer conjunto es el conjunto de los números reales. Y pues, ¿qué es el conjunto de los números reales? El conjunto de los números reales son todos los números que están conformados entre los racionales y los irracionales. Es decir, los racionales y los irracionales son números reales a pesar de que se diferencian por sus características. Y a pesar de eso hacen parte de los números reales. Y aquí vemos el conjunto de los números reales. Y adentro de los números reales están los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los complejos. ¿Qué son los números racionales? Pues los números racionales son los números que están compuestos por números naturales y enteros, y al mismo tiempo por fracciones. Y ya que pues estos números, a diferencia de los irracionales, son más exactos. En cambio, los irracionales son inexactos, más no tienen una cierta cantidad. ¿Qué son los números naturales? Los números naturales son los números que nosotros usamos de la vida cotidiana. Es decir, son los números más comunes que usamos para contar y que están ordenados cronológicamente del cero al infinito. Es decir, pues que están ordenados cronológicamente, como lo vemos en esta imagen, desde el número cero hasta el infinito, ya que los números son infinitos. ¿Qué son los números enteros? Los números enteros son los números que se usan, son similares a los naturales, pero a diferencia de los naturales, se usan los números que están siendo negativos a cero. Es decir, eh, o por ejemplo, en una recta numérica usamos números negativos a los positivos para hallar los puntos entre x y y. O en el caso, eso es en un plano cartesiano, pero una recta numérica es desde un número negativo menor que cero a un número mayor que cero. Y esto se puede usar para un plano cartesiano o para encontrar varias posiciones de una posición positiva a una negativa. ¿Qué son los números irracionales? Esos números, a diferencia de los racionales, son más inexactos, ya que también pueden tener una medida exacta, pero al mismo tiempo pueden tener una medida
infinita, ya que se componen por decimales que son exactos o periódicos. Los decimales exactos son los decimales que tienen su propia cantidad limitada de decimales después del punto o la coma. En cambio, los periódicos son cuando los números que están después del punto de la coma son infinitos y no tienen final. Entonces, aquí está el conjunto numérico. Aquí vemos el símbolo de los números reales, y aquí vemos el símbolo de los racionales, y aquí está el de los irracionales. Y este es el símbolo de los enteros y el de los naturales. Entonces, los números reales están conformados por todos estos conjuntos. Los racionales, al principio, están conformados por las mismas fracciones, por estas fracciones. Los números enteros son los que, por ejemplo, se usan en la recta numérica, como vemos aquí, que inician desde un número negativo a cero a un número mayor de cero. Y la similitud que tiene entre los números naturales es que son infinitos a pesar de que son menores a cero y a pesar de que son mayores a cero. Y aquí tenemos los números naturales, pero que a diferencia de los números enteros no tienen una cierta cantidad menor que cero, sino de cero hasta adelante, pero también tiene una similitud entre los números enteros y es de que también es infinito, es infinito, no tiene un final. En cambio, los números irracionales son los decimales que vemos acá. Y como vemos acá vemos varios decimales periódicos. ¿Y por qué son periódicos? Porque no tienen una cierta terminación, sino que son infinitos. Si fueran decimales exactos, entonces serían un decimal con cierta cantidad de números después del punto o la coma. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser unos ejercicios. Aquí tenemos tres ejercicios, ya que los conjuntos se realizan ejercicios como el ejercicio de la unión, la intersección y la diferencia. ¿Qué es la unión? La unión es la unión entre estos dos conjuntos, a pesar de que tienen diferentes características, se pueden unir en un solo conjunto. Entonces aquí vemos el conjunto de A y el conjunto de B. En el conjunto de A vemos estos números y en el conjunto de B vemos estos números. Entonces uniríamos, crearíamos una unión, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Entonces, en una unión se trata de que a pesar de que los conjuntos tienen diferentes características, las características se unen en un solo conjunto, con todas las características que tienen los dos conjuntos. En cambio, en este ejercicio, que es la intersección entre A y B, pues en este caso, pues solo se usan los números que tienen en común. Entonces, en este caso, los números que tienen en común el conjunto A y el conjunto B son estos, el 2, el 4 y el 6. Entonces, en este caso, los números en común son el 2, el 4 y el 6, ya que es lo que se intersecta entre estos dos conjuntos. Es la diferencia o algo así. O- no, es lo que tienen en común, pero no se unen todos los datos como hicimos en la unión, sino solo los que tienen en común. En este caso vemos la diferencia entre A y B. Entonces, en este caso solo se ven las características de A que no tiene B. Entonces, en este conjunto se pondría solo las características de A que no tiene B. Espera un momento, profe. Un momento. Que no tiene, sí. Entonces, en este caso sería
Mm, En este caso sería diferencia entre A y B. Hace diferencia de B en el uno, en el 3, en el 5 y en el 7. Entonces aquí pondríamos 1, 3, 5 y 7, ya que esos son los números que no tiene B y estos son los números con los que hace diferencia de B. Entonces, espera un momento. Sí. Entonces ahora vamos a hacer la diferencia entre B y A. La diferencia entre B y A. La diferencia entre B y A es los elementos que tiene B, pero que A no tiene. Entonces vamos a usar los mismos datos de aquí. Vamos a duplicar. Vamos a llamar esto. Ya, no sé cómo se hace. Ah, duplicar, sí. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces vamos a hacer la diferencia entre B y entre A. Ay, espera, A. Entonces la diferencia entre B y A son los elementos que tiene B, pero que no tiene A. Entonces los elementos que tiene B, pero que no tiene A, espera un momento, son, por ejemplo, el 8 y el 10 son los únicos elementos que B tiene, pero A no. Entonces, el B solo tiene, los únicos elementos de B que se diferencian de A son el 8 y el 10. Entonces, eso es todo por hoy. Entonces, muchas gracias, profe Jorge, y pues que tenga buena noche.